Hoy vamos a tener nuestra tercera enseñanza del ciclo que estamos compartiendo con ustedes. Jesús visitando los hogares, así hemos titulado este ciclo. Hoy compartiremos Jesús en la casa de Marta y María. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nos ponemos en tus manos y te suplicamos que no salgamos igual, Jesús, que salgamos, Señor amado, con una palabra tuya, una palabra fresca, una palabra de lo alto para cada uno de nosotros que nos haga cambiar, que nos haga, Padre, transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. De todos, Padre, de veras, Señor, queremos que esta palabra caiga en buena tierra para que dé fruto para tu gloria y fruto, Señor amado, para nuestras propias almas y los que están a nuestro alrededor, Padre. De veras, Señor, que no seamos ninguno de los presentes oidores olvidadizos. Padre, has estado hablando, Señor, lo que tú has hecho en la casa de Pedro, lo que tú hiciste, Señor amado, en la casa de Leví. Jesús, grandes cosas has hecho en esos hogares. Lo mismo quieres hacer en nuestras casas, en nuestras vidas, en estos tiempos, Padre, porque a ti te place ser misericordioso, bondadoso, amoroso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos entonces a todos. Amén, Jesús. Vamos a tener el recordatorio de la enseñanza que compartíamos con ustedes la semana pasada. Vamos a resaltar algunos puntos, no vamos a leer todos los pasajes. La enseñanza que compartíamos con ustedes fue Jesús en la casa de Leví. Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32, nos deja ver lo siguiente. Después de estas cosas salió y vio a un paralítico llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En todos esos pasajes que compartíamos con ustedes, mirábamos varios puntos y los vamos a enumerar o a resaltar. Y compartíamos entonces el llamamiento de Jesús a Leví. Él estaba en el banco de los tributos, él estaba en sus maldades, en el banco de sus maldades, en el banco de sus robos, etcétera, etcétera. Mas aún Jesús así decidió hablarle a Leví. ¿Para qué? Para que le siguiera, para que caminara con él, para que fuera parte de su iglesia. Y compartíamos que Leví en el griego es leuis, que quiere decir un cristiano. Leví prácticamente empezó a ser un cristiano cuando decidió seguir al Señor Jesucristo. También compartíamos con ustedes que un publicano eran recolectores de los impuestos, una profesión despreciada por los judíos, ya que eran vistos como traidores, y eso lo explicábamos. Ellos habían comprado, ¿verdad? Estos recaudadores habían comprado el derecho a cobrar los impuestos sobre encima de lo que se les había estipulado, y a expensas del pueblo se enriquecían. En pocas palabras, compartíamos que si el gobierno romano decía cóbrenle 5 pesos a todos los judíos, a todos los que comercian, etcétera, etcétera, y los publicanos lo que hacían, o los recolectores lo que hacían era cobrar 10 pesos, 8 pesos, como bien les placiera. En pocas palabras, robaban al pueblo, exprimían al pueblo. Por eso la gente estaba amargada contra los publicanos. También compartíamos con ustedes la prontitud de la obediencia de Leví. Y decíamos que esa prontitud es la que quiere Jesús ver de varios de los presentes. Porque Jesús los está llamando y Él quiere que le obedezcan. No cuando tú quieras, no cuando la gente quiera, sino cuando Jesús les está llamando a una obediencia. Compartíamos también
el interés, el cambio, la transformación que tuvo Leví, inmediatamente se miró en esto, porque él tuvo interés por sus amistades, por sus amigos que estaban perdidos. ¿Y cómo no iban a estar perdidos si eran inmorales, eran rateros, etcétera? Eran recaudadores de impuestos. Muy bien Leví o Mateo les conocía. Entonces él se interesó y por eso hizo ese banquete, por eso hizo esa comida, no para estar ahí divirtiéndose, estar disipados, no, porque él quería que Jesús les compartiera a todos esos publicanos, a todos esos recaudadores de impuestos, etcétera. Y eso lo compartíamos, y qué precioso es que este varón llamado Leví inmediatamente tuvo compasión por su prójimo y empezó a testificar de Cristo Jesús a la voz de Yah. Compartíamos con ustedes dos categorías de publicanos, los Gabai y los Moques. Los Gabai recolectaban impuestos generales sobre la tierra y propiedades, entre otros, y los Moques recolectaban una amplia variedad de impuestos que eran similares a los nuestros, como las importaciones, licencias de negocios, peajes, etcétera, etcétera. De los Moques compartíamos también que había los moques grandes y los moques pequeños. Los moques grandes empleaban a los moques pequeños para que hicieran casi todo el trabajo de ellos. También compartíamos el reclamo de los escribas y de los fariseos a los discípulos de Jesús. El señalamiento que hacían ellos es: ¿por qué ustedes comen con publicanos y pecadores? No que muy santos, no que muy justos, no que muy puritanos, lo que tú quieras que ellos pensaran o dijeran. Pero andaban, como decíamos nosotros, de fariseos, de hipócritas, etcétera. Explicamos ese punto también. Y hablamos que Jesús en la casa de Leví, a todos los convidados, los llamó ¿a qué? A un arrepentimiento. A que se arrepintieran de su mala manera de vivir. A que esos publicanos dejaran su mala manera de vivir. Y no nomás los publicanos, sino los fariseos, los escribas y toda la gente que estaba en la casa de Leví. Jesucristo, después de tomar el alimento, después de estar hablando con algún moque grande, algún moque pequeño, algún publicano, algún pecador, después de estar compartiendo con ellos, después de estarlos escuchando, después de estar siendo pacientes con ellos, a final de cuentas, nuestro Señor Jesucristo les dice: arrepiéntanse. Dejen de hacer lo malo. Amados, ese es nuestro Señor Jesús. Ese es el Cristo vivo, el Verbo de Dios. El Cristo que tiene amor e interés por nosotros los seres humanos. Él hizo un llamado a un arrepentimiento y explicábamos ese punto. Jesús también decíamos que no vino por gente buena, sino vino por gente enferma. ¿Para qué? Para que estuvieran en su enfermedad, no. Para sanarlos, para ayudarlos, para transformarlos, para perdonarlos, para limpiarlos. A eso vino el Señor Jesucristo. No vino por gente buena, no vino por fariseos, no vino por escribas, no vino por gente que dice: yo ya estoy bien, y cuando tú sabes que no estás bien. Hay gente que se cree buena, hay gente que se cree justa, se cree justo, no siéndolo. No me vayan a malinterpretar. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que no se puede vivir en justicia, que no se puede vivir en santidad, que no se puede vivir en obediencia como Dios manda. Entonces, ¿qué hacemos aquí si no se puede? ¿Qué hacemos aquí, amada persona? ¿A qué vino Cristo Jesús? ¿A que estuviéramos en nuestras enfermedades? ¿A que nosotros siguiéramos con nuestra mala manera de vivir? ¿O a liberarnos de la esclavitud del pecado? ¿O a perdonar nuestras faltas? ¿O a justificarnos? ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Vino nada más para darnos una bañadita o medio bañadita de pureza? ¿O vino realmente a purificar todas nuestras faltas, a perdonar todas nuestras transgresiones? ¿No dice así la Escritura que Él llevó todas nuestras transgresiones y que por su llaga nosotros fuimos ¿qué? Curados, sanados, no medio curados, sanados por su pura misericordia, por su pura gracia. Entonces, amados, Jesús vino por gente mala o por gente enferma, para sanarlos, para hacerles un llamado, un arrepentimiento y perdonarles todas sus faltas, hacerlos libres de toda esclavitud de pecado. Pero si hay alguien que dice: yo estoy sana, yo estoy sano, no estando sana ni sano, entonces, ¿qué obra puede hacer Cristo Jesús en tu vida? Si Él vino por gente enferma para sanarla, no para medio sanarla, para sanarla. Y eso
Es muy importante que lo entendamos. Jesús no vino por gente buena, vino por gente enferma o pecadora para llamarlos a un arrepentimiento. Y compartíamos por último, entre varios puntos, pero ese es el último punto que vamos a tener de esta reflexión o de ese recordatorio, de esa introducción, que Jesús quiere que las personas, que los seres humanos, que todos nosotros seamos compasivos, misericordiosos, porque Él quiere más compasión, más misericordia que todos los sacrificios. Hay mucha gente que puede hacer muchos sacrificios, pero lo hace no porque sea tan compasivo o muy compasivo o misericordioso. Le hace porque es lo que le sobra. Es lo que le sobra. Es muy fácil dar a darse. Es muy diferente el dar que el darse. Amados, Cristo quiere que nos demos, que le sirvamos de todo corazón y que amemos a nuestro prójimo de todo corazón. Él no quiere que tengamos la actitud de los escribas ni de los fariseos, gente que no era compasiva ni misericordiosa, era muy, pero muy estricta, muy radical en su religión, en todo lo que les enseñaba el Talmud. Eran muy legalistas, eran personas que prácticamente, repito, se creían buenas, pero no eran buenas. Se creían limpios, pero no eran limpios. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos. Entremos entonces a nuestra enseñanza después de este recordatorio. Jesús en la casa de Marta y María. Vamos a ver qué ocurrió. Este suceso solamente no lo menciona Lucas, el evangelista Lucas, en el capítulo 10, versículo 38 al 42, donde dice lo siguiente: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿A dónde visitó nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión esta casa? A la casa de Marta y de María. Jesús visitaba los hogares, amados, y en este caso le tocó a Marta y a María. 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, no muchas, solamente una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué hermoso lo que estamos leyendo, amados. Pero vamos a explicar lo mejor que podamos estos versículos. Primeramente nos encontramos que Jesús visita la casa de Marta. ¿Dónde estaba la casa de Marta y la casa de María? En Betania. Y es particular lo que significa Betania. Betania tiene varios significados. Primeramente, significa casa del pobre, casa del pobre, de los dátiles, de la aflicción. Parece entonces indicar que Betania era una aldea, era un lugar muy, muy necesitado. Probablemente había muchas casas, muchos hogares donde vivían al día, donde iban apenas subsistiendo. Pues es particular lo que significa Betania, casa del pobre. En pocas palabras, una comunidad, una aldea necesitada en todos los aspectos. Dicha aldea o dicha casa estaba entonces en Betania, y lo vamos a ver bíblicamente. San Juan, capítulo 11, versículo 1, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿De dónde? De Betania. ¿La aldea de quién? De María y de Marta, su hermana. En pocas palabras, allí estaba el hogar, la casa que visitó nuestro Señor Jesucristo. Estaba en Betania, en una aldea, en un lugar sumamente necesitado. Y vamos a ver la siguiente imagen para que nos demos una idea geográficamente dónde estaba Betania en la época de nuestro Señor Jesucristo.
Y bueno, era una aldea que estaba a la falda oriental del Monte de los Olivos, a unos 2.5 kilómetros al este de Jerusalén, en el camino de Jerusalén a Jericó. Y ahí lo podemos ver Jerusalén muy cerca de Betania, y aquí nos deja ver la altura que estaba Jerusalén sobre el nivel del mar, 720 metros sobre el nivel del mar. Betania tenía la misma altura, era un clima parecido al de Ocosingo aproximadamente, o de Tuxtla, un poquito caluroso. Bueno, ahí estaba Betania. Ese lugar visitó nuestro Señor Jesucristo. Betania pues prácticamente estaba a algunas decenas de kilómetros del mar Muerto. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, pues, ¿qué podían pescar en el Mar Muerto? O sea, no había peces, no había algo de vida ahí en ese sentido, y por lo tanto, todo parece indicar que, en efecto, era un lugar pobre, era un lugar donde no había muchísima prosperidad. En Betania, por ahí estaba nuestro Señor Jesucristo compartiendo las Escrituras, visitando los hogares. Luego vamos a dar otro ejemplo de otra visita que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa misma aldea, en esa comunidad llamada Betania. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, ya nos dimos una idea, un poquito retirado entonces, Decápolis, de Galilea o del mar de Galilea, donde habíamos compartido que vivía en Capernaum, Pedro, etcétera, ¿no? Todos ellos. Ahora, es interesante resaltar aquí que ellas, Marta y María, eran hermanos de Lázaro. San Juan 11:19 dice: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. En este caso, su hermano Lázaro, que había ¿qué? Fallecido. Muy bien, después de explicar un poquito acerca del lugar donde ellas vivían, de Betania, y algunos antecedentes como los acabamos de mencionar, vamos ahora a centrarnos en dos puntos finales de esta enseñanza. El primer punto es la actitud de Marta para con Jesús. La actitud de esta mujer para con Jesús cuando Cristo visitó su hogar. Y nos encontramos primeramente que Marta recibió a Jesús en su casa, no de una manera correcta. ¿O se te hace que lo recibió de una manera correcta? La costumbre que tenían en aquella época, cuando una persona visitaba un lugar, ya vimos nosotros geográficamente dónde es que todo lo que recorrió nuestro Señor Jesucristo para ir a Betania. Recorrió cientos de kilómetros. Y no lo hizo en uno de esos carros que nosotros conocemos. Probablemente lo hizo caminando, probablemente lo hizo en un camello, lo hizo en medio de esos lugares desérticos, etcétera, bajo el sol, caminando a veces, compartiendo aquí, compartiendo allá, etcétera. Y entonces él llega a la casa de Marta, y es particular que no nos dice cómo fue recibido. Pero amados, los visitantes tenían que ser recibidos con mucha atención. Los sentaban, les ponían agüita, le lavaban sus pies y para que se refrescaran de ese camino, pero no nos dice que lo haya recibido así Marta. Todo parece indicar que la que había invitado a Jesús a esa casa fue Marta. Algunos dicen y piensan que la dueña de la casa era Marta, porque resalta o hace énfasis la Escritura en ello. Y probablemente María no se había dado cuenta que Marta había invitado a Jesús, probablemente, quizá todo fue rápido, pero cuando Cristo Jesús llega a la casa de Marta, María lo recibió con una actitud sumamente diferente, pero eso lo vamos a ver en el segundo punto. Entonces vemos nosotros que Marta no lo recibió de una manera correcta. Oye, no lo estaba visitando cualquier persona, lo estaba visitando el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el que creó el universo, el que le creó a ella, el que nos creó a todos nosotros. Jesús estaba en la casa de Marta y Marta no le dio una buena acogida, una buena bienvenida. Qué tremendo, amados, es lo que realmente hizo Marta. No valoró la santa presencia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué no le dio esa buena bienvenida Marta a Jesús? Aquí ya lo vimos. ¿Por qué?
Por los quehaceres. Por todos los quehaceres que esta mujer tenía. Le dio más importancia a sus quehaceres, le dio más importancia a la barrida, le dio más importancia a la limpiada, le dio más importancia a los trastes, le dio más importancia a todas las cosas, a todas las actividades que ella tenía. Pero esas las podía haber dejado, esas las hubiera empezado quizá después. Jesús estaba en su casa, pero no le importó a ella. Ella estaba totalmente, como dice Cristo, afanada. Ella estaba en unos tremendos afanes y no atendió a Jesús de la manera correcta. Los quehaceres le llevaron a estar muy preocupada, muy turbada y muy ¿qué? Afanada. Leemos rápido ese pasaje, pero tiene fondo. Vamos a ver cómo estaba Marta. Y que eso fue lo que le llevó a no darle una bienvenida correcta a nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces, lo que acabamos de leer, que Marta estaba preocupada, turbada y afanada. Y vamos a ver lo que significa afanada, aplicándolo hacia Marta. Ella estaba sumamente preocupada por los quehaceres hasta quedar agotada o fatigada. Eso es lo que significa afanada. Estar preocupada por los quehaceres, de tal manera que por estar haciendo aquí, qué hacer aquí, qué hacer allá, otro qué hacer aquí y otro qué hacer allá. Oye, pero es que está Jesús, pero es que también está el quehacer y tengo que terminar el quehacer. Ahorita rapidito lo hago y terminaba el quehacer. Ay, pero me acordé acá y Jesús ahí esperando. Y Jesús ahí en su casa, y entonces otro que hacer y otro que hacer. Y ya cuando Marta en un momento dado reaccionó, o medio reaccionó, ubicó que Jesús estaba en la casa, en lugar de atender a Jesús, le reclamó a Jesús. Y le dijo, Señor, mira, no tienes cuidado, mira que esta mujer cómo está, mi hermana, no es considerada, mira cómo me deja hacer todas las cosas, regáñala, dile algo, Señor. Totalmente ajena a la presencia de Jesús. Totalmente afanada, totalmente agotada o fatigada. Los afanes llevan a una persona a estar en un agotamiento físico en todos los aspectos, en una fatiga en todos los aspectos, que de tal manera que cuando la persona se empieza a acercar a Jesús, como en este caso Marta, no lo hace de la manera correcta. Amados, así estaba Marta. Estaba con muchos afanes, sumamente preocupada, y todas esas actividades la llevó a un agotamiento y a una fatiga. En pocas palabras, a una actitud no apta para estar inquiriendo del Señor Jesucristo, deleitándose del Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra turbada? ¿Cómo estaba Marta cuando Cristo la visitó? Cuando Cristo le dice, Marta, estás turbada, Jesús le dijo, estás confundida, Marta, estás desorientada y estás desordenada. En pocas palabras, turbada significa confundida, desorientada y desordenada. Amados, así en esa condición se encontró el Señor Jesucristo a la turbada, a la confundida, a la desorientada y desordenada Marta. Dime, ¿sí o no estaba así? ¿Jesús se equivocó al decirle que estaba turbada? ¿Qué le dijo? Marta, estás confundida, hombre, no te equivoques, no es mucho que hacer siempre, todo tiene su tiempo, por favor, aquí estoy yo, vine a bendecir tu vida. No, estaba toda desorientada, estaba toda turbada, estaba toda desordenada. Sí, quizá a lo mejor ordenando aquí y ordenando allá su casa, pero espiritualmente, ¿cómo estaba? Desordenada. No le estaba dando el valor a nuestro Señor Jesucristo. Amados, no es cualquier cosa estar turbada, no es cualquier cosa estar fatigada por los afanes, por los quehaceres, estar sumamente confundida, no es cualquier cosa. Es un terreno peligroso para Marta, era un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque esos afanes, esas muchas actividades, esos quehaceres, etcétera, etcétera, la tenían en una actitud de confusión, de desorientación y de desorden. De tal manera que no podía inquirir bien lo espiritual, apreciar bien lo espiritual. Su alma entonces, ¿cómo podía haber estado?
débil, flaca espiritualmente, anémica espiritualmente. Y eso es peligroso. Porque Marta, sí o no, era cristiana. ¿Era cristiana, sí o no? Era cristiana. Marta ya era cristiana. Un cristiano se puede desorientar. Un cristiano se puede turbar y puede estar desordenado o desordenada a consecuencia de los afanes. Ya estoy dando aquí, me estoy adelantando a la aplicación. Y eso es peligroso. Amado hermano, amada hermana, eso es peligroso. Por lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué significa Marta? Significa dama, señora, pero es particular este siguiente significado: quien se amarga. Quien se amarga. Es particular su nombre. ¿Le encaja, sí o no, su definición? Le encaja muy bien. ¿Por qué? Porque era una señora, era una dama. No nos deja ver que era una mujer pecadora, que haya sido como gente pecadora, ¿no? Se ve que sí era una mujer recatada, una judía en cierta manera piadosa, que sí pecó, pero no con unos pecados escandalosos, horribles, no le dieron rienda suelta a su carne, etcétera, etcétera. Y bueno, aún con Cristo, aún siendo cristiana, con mayor razón era una dama, una doncella, una señora. Pero fíjate lo que significa también: quien se amarga y provocadora. ¿Cierto, no? Hizo todo eso esta Marta. Amados, y luego entonces está ahí la queja, cuando están los afanes, cuando está una mujer turbada, un hombre turbado, cansado, agotado, fatigado por los afanes, pues está un poquito hacia la carne, o mucho tentado hacia la carne, hacia una amargura. ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué a mí me dejan hacer todo? ¿Por qué siempre yo y siempre yo? ¿Por qué no ella? ¿Por qué no él? ¿Por qué a mí se me pide esto? Ya me agarraron de su barquito. Y ahí está la queja. Allí está la queja. ¿Qué es eso? Amargura. La queja te lleva a una amargura, a un resentimiento. Si no te cuidas, si no se cuida la gente se empieza a amargar. Y ya amargada, ¿qué empieza a hacer la gente? A provocar. Regáñalo. También regáñala a ella. También dile cosas a ella. ¿Por qué a mí? ¿Te das cuenta, amados? Una actitud incorrecta. Amados, ¿cuántas Martas habrá aquí presentes que así están? Que así viven fatigadas, viven turbadas, viven afanadas. ¿Cuántas Martas habrá aquí presentes que están por aquí, haciendo allá, y en las cosas de Dios olvidadas? Haces muchas actividades, haces muchos quehaceres, pero lo principal, tú como cristiana, como cristiano, lo principal, tu comunión con Dios, la escritura, el alimentarte espiritualmente, el congregarte a las reuniones de iglesia, todas las reuniones que se te invita, que hay una oportunidad, y todavía te das el lujo de faltar a las reuniones, de faltar a la oración, de faltar a la lectura bíblica. ¿No será que eres una Marta? ¿No serás que estás en afanes? ¿No serás que estás débil espiritualmente? Eso es peligroso, amada hermana, amado hermano. Esta enseñanza es para todos, para todos. ¿Por qué? Porque los afanes es un pecado, como vamos a ver. Jesús dijo: por nada ¿qué? ¿Estáis qué? Afanosos. ¿Mandamiento o sugerencia? ¿Qué es? Es mandamiento. Entonces, ¿por qué estar afanada? Entonces, ¿por qué estar turbada, fatigada y todo? No seas una mujer o un hombre afanoso, afanada. Hermanos, Marta, los afanes la estaban llevando a descuidar su vida espiritual. Los afanes. Eso la estaba llevando a un resentimiento, a una amargura, a una queja contra su hermana. El diablo es muy sutil. Hermanos, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, hermana, hermano. Guardemos nuestro corazón de los quehaceres, de los afanes. No cambies a Cristo Jesús por tus afanes, por tus quehaceres. No cambies una reunión cristiana por tus muchas actividades. Curioso, la gente hace todo, pero ya cuando le toca hacer lo espiritual, no, es que ya me siento cansada, mejor me quedo acá. ¡Ay, Marta! Marta, turbada y afanada estás, te dice Jesús. Estás en un peligro. Jesús busca su parte. Jesús quiere que tú estés, como vamos a ver, como María. Y no como Marta. Sí, a ti Jesús te está hablando, hermana y hermano. Él se da cuenta cómo lo tratas.
¿Tú crees que no se dio cuenta Jesús todo lo que Marta estaba haciendo? ¿Y que no le dio la bienvenida como debe de ser? ¿Su recibimiento? ¿Tú crees que Jesús pasó desapercibido eso y se quedó callado? No, Él no se queda callado, Él mismo ayer, hoy y siempre. Y Él está en contra de aquellas Martas o Martitos. No, amados, recibe esta palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque eso te puede llevar a un pecado y a otro pecado. Y te vas a terminar engañando y perdiendo. Y empezar a hacer obras de la carne. Eso es un terreno peligroso para todos. ¿Cuántas personas, aunque no sean cristianas o cristianos, están turbados y afanados y por eso no son salvos? Por eso no encuentran el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque no están concentrados, no están a tono en lo espiritual, porque están pensando en el trabajo, porque están pensando en los quehaceres, porque están pensando en esto, en lo otro, y están turbados y fatigados y todo. Y inclusive cuando vienen a ese tipo de reuniones o cuando leen su Biblia en su casa, se andan durmiendo. ¿Por qué? Quizá por los afanes, por los quehaceres. Y no me refiero a aquellos que pudieran tener alguna enfermedad, o alguna edad, o un trabajo de desvelo, por haber trabajado. No es una palabra hiriente para ustedes, sino para aquellos que por mucho trabajar, quehaceres aquí, quehaceres allá, actividades aquí, actividades allá. Ay, pero es que yo en mi trabajo es nada más de lunes a viernes. Sí, pero estás arreglando tu casa, la estás pintando, estás haciendo otro, estás escarbando la tierra y le vuelves a escarbar y la vuelves a tapar y te cansas y te fatigas. Y ya vienes aquí a dormirte. Este no es un dormitorio, amada persona. De veras, en buen plano es un dormitorio. Deberíamos de venir preparados. Deberíamos de venir con una actitud correcta. No para conmigo, olvídate, a mí no me llenes el ojo. Es Jesús el que ve tu actitud, ve nuestras actitudes, ve con qué actitud venimos nosotros a esta reunión. ¿Cómo te acercas a leer tu escritura, la palabra, en tu casa? No, amados, este no es un dormitorio. Venimos a buscar de Dios. Cristo quiere hablarte y Él te está hablando y Él quiere que cambies tu actitud. ¿Cuántos por los quehaceres y los afanes no nomás descuidan su vida espiritual y no avanzan, sino descuidan sus hogares, descuidan a sus hijos, descuidan a sus hijas por los afanes? Trabajo aquí, trabajo allá y más trabajo y los hijos qué, y la esposa qué, y el esposo qué, y la familia qué. No es correcto los afanes. Por nada estéis afanosos, dice Jesús. Para todo hay tiempo. Ordena, no seas un desordenado, una desordenada. Ordena tus tiempos. No seas una mujer o hombre desorientado. Oriéntate, por favor. Eso es lo que aprendemos. Amados, los afanes son un pecado. ¿Por qué es un pecado? Por lo que estamos explicando. Porque la gente descuida lo espiritual. Y puede llegar inclusive a la queja, al chisme, a la murmuración, a la amargura, a la tibieza. Es peligroso. Los afanes son peligrosos. Si tú, hermana, hermano mío, estás en una turbación, en afanes y todo, y en un descuido, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Cristo. Cambia tu actitud para con Cristo. Y alíñate, oriéntate. Pues Cristo sí sabe lo que tú estás haciendo. Él no es ajeno a lo que tú haces o dejas de hacer. Amén. Muy bien. Vamos a este último punto. La actitud de María para con Jesús. Todo lo que te acabo de mencionar de Marta, ¿en dónde ocurrió? En su casa. Jesús en las casas no dejaba de enseñar. Él sabía que le quedaba poco tiempo. Jesús sabía que no siempre iba a estar en las casas bendiciendo a las vidas, a las familias, a las personas, a sus discípulos. Él aprovechaba cada momento que él tenía, él hablaba. Este momento Jesús lo ha apartado para bendecirnos a nosotros, para bendecirte a ti, bendecir tu vida. La actitud de María para con Jesús. Amados, si hacemos este énfasis o resaltamos estos puntos, la actitud, es porque Dios quiere que tengamos la actitud de María y no la actitud de Marta. Porque ¿quién fue la bendecida? Las dos, pero ¿quién fue más bendecida? María. Amados, de veras estamos muy necesitados de una bendición de Jesús. La verdad la necesitamos mucho. Cambiemos nuestra actitud. La actitud de María para con Jesús. ¿Qué es lo que vemos? Llega Jesús a su casa, se da cuenta que Cristo entra
Inmediatamente, si estaba parado Cristo, estaba sentado, yo pienso que lo invitaron a sentarse. Inmediatamente cuando María ve a Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Se postró y estaba ¿a dónde? ¿A los pies de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Qué diferencia, ¿verdad? Llega Jesús, ay, aquí está Jesús, es mi creador. Ve nada más la revelación y el entendimiento que ella tenía. Por no estar afanada, le dio su lugar a Jesús de todo corazón. De tal manera que inmediatamente lo que hizo esta mujer, aquí está Dios, se humilló y adoró. Estaba a los pies de Jesús. Estaba humillada, aquí estoy, Señor. Estaba en reverencia, estaba en una actitud humilde, no activa, no soberbia, no orgullosa. Estaba a los pies de Jesús, literalmente. Estaba a los pies de Jesús y estaba inclinada hacia Él, adorándolo, dándole su lugar, postrándose ante Él. Qué hermoso, qué diferencia a la de Marta. Amados, estaba adorando a Jesucristo. Estaba escuchando también, siguiente actitud de María, ¿qué escuchaba? Su palabra. Vamos a ver los pasajes inmediatamente, vamos a verlo para que nos quede claro. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, ¿qué? Sentándose a los pies de Jesús, ¿qué más hacía? Oía su palabra. No crees que nada más estaba adorándolo, estaba escuchando, estaba atenta a la palabra de Jesús. ¿Y qué más quieres para mi vida, Señor? ¿Y qué más me puedes enseñar, Jesús? Mira, Señor, que tengo estas necesidades. ¿Tú qué opinas? Quiero hacer esto, aquello, lo otro. Mira, María, hazle así, hazle así. Es cierto, Señor, no se me había ocurrido. ¿Sí me explico? Estaba en una comunión exquisita, amena, preciosa, jugosa, deleitosa con Jesús. Amados, dime si tú estás así. En una comunión con Jesús, escuchando su palabra, deleitándote. O hay quienes ya están allí en la oración y ya están pensando en qué van aquí, qué van allá. Oye, espérate, tranquilo, tranquila. Es bueno tener un tiempo con Jesús, como lo tuvo María. Entonces María estaba humillada, estaba a los pies de Jesús, escuchaba la palabra de Jesús con una actitud que presta y humilde. Con una actitud de necesidad. Amados, estaba escuchando a la palabra de Jesús. ¿Qué otra actitud podemos nosotros ver de esta María? Dice aquí la escritura en los pasajes que leíamos, que María había escogido, ¿qué? La mejor parte. Ella no escogió el trapeador, no escogió la escoba, no escogió el jabón, no escogió la lavada, no escogió los afanes, los quehaceres. ¿Qué escogió ella? La mejor parte. ¿Y quién era la mejor parte? Estar a los pies con Jesús. Estar con el Señor Jesucristo. Y no nomás eso, sino adorar al Señor Jesús. Eso fue lo que ella escogió. Adorar a Jesús. Estar con Jesús. Qué triste y qué lamentable es que como cristianos Jesús es digno de nuestra adoración. Pero qué triste es que por tantos quehaceres y por tantos afanes, o tantas actividades, tantos trabajos, o tantas turbaciones, no estés a tono al Espíritu y no puedas adorarlo, no puedas alabarlo cuando tienes oportunidad, hermana, hermano, de adorar y alabar a Jesús. Estás pensando, estás papaloteando, estás en otras cosas. ¿No será que estás turbada, turbado, afanado, afanada? Se supone que Jesús es digno de adoración. Y a una reunión cuando tenemos la oportunidad como estas o algunas otras, ¿no es digno Jesús de ser adorado, alabado? Y cuando se tiene la oportunidad para adorar, ¿no estás adorando, estás papaloteando, estás cabeceando? ¿Qué pasa, amada hermana, amado hermano, amigo? Jesús es digno de ser adorado. Pero los afanes, pero los quehaceres, las turbaciones, los desórdenes. No, amados, Cristo quiere que se corrija eso. Eso es la enseñanza que estamos teniendo de esa visita de Cristo a este hogar, a la casa de Marta, a la casa de María. María escogió entonces la mejor parte, Jesús es la mejor parte. Y hay algo particular, dice, en lo que habíamos leído, la cual, dice Jesús, no le será quitada. Cristo cayó en el capricho de Marta. Le obedeció a Marta. Ay, sí, cierto, María, no, sí.
Mira, se me está pasando, María. No, no te preocupes, luego me adoras. No, hombre, ¿cuándo crees que Jesús iba a decir eso? ¿Cuándo crees que Jesús iba a decir eso? Inmediatamente Jesús lo que le dijo: ay, Marta, hombre, Marta, turbada y agotada y agobiada y desorientada estás. Estás fuera de sí, Marta, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que yo le voy a decir a María: María, córrele, vete a tus afanes? No, ¿cómo crees? Yo no voy a invitar a María a que caiga en pecado. No, amados. Jesús le dijo a Marta: no, esa no le va a ser quitada. Estás mal, Marta. Estás turbada, estás afanada. Estás mal, estás fuera de lugar. Lo que me estás pidiendo no es correcto. No lo voy a hacer. Esa parte no le va a ser quitada a María. Porque esa es la actitud que yo quiero que tengas, Marta. La actitud de tu hermana, María, la cual no le será quitada. Amados, ¿no dice la Biblia que Jesús busca adoradores? El Padre busca adoradores que le adoren, ¿qué? En espíritu y en verdad. ¿Y qué estaba haciendo María? Adorando a Jesús, rindiéndose a los pies de Jesús, estando en su presencia de rendición, etcétera. ¿Cómo ven? Interesante, ¿verdad? Precioso y directo lo que nos enseña la palabra de Dios en este día, a todos. Pero veamos un poco más de María. Vamos a adentrarnos a un dato interesante. Veamos un poco más de María, conozcamos un poquito más de esta mujer. Juan 11:28 dice: veamos la misma actitud de María, pero en otra visita que Jesús hizo a Betania. No a su casa, pero iba rumbo allá. Después ha de haber culminado en la casa de ellas. Pero vamos a ver qué dice Juan 11:28. Dice, en adelante: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana. Esa está Marta. Se da cuenta que había venido Jesús. Y entonces inmediatamente como que ha de haber dicho Jesús y María: no, ahorita voy a llamarla, Señor, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí está la obediencia y a una actitud diferente de Marta, ¿no? Entonces dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Qué precioso, amados. Jesús quería ver a María. Jesús quería consolar a María. Jesús quería que esta mujer fuera a él. Jesús estaba preocupado por ella. En esos momentos difíciles, de dolor, de tristeza, había perdido a su hermano Lázaro. Y Jesús dijo: ¿y María? Me preocupa María. ¿Dónde está María? María, mi hija, ¿dónde está? ¿Te das cuenta? Qué precioso, qué detalle. Jesús la mandó llamar. Hey, Marta, manda a llamar a María. Sí, Señor, yo voy. Ve la actitud diferente de Marta. Y entonces dice: el maestro está aquí y te llama. Vamos a ver qué dijo María. No, dile a Jesús que ahorita estoy ocupada. ¿Será que dijo eso? No, dile que ahorita no, que estoy atendiendo, sirviendo los cafés. ¿Será que dijo eso? Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Qué fue lo que dijo, lo que hizo María? Juan 11:29. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Oh, qué preciosa actitud, amados. Qué maravillosa actitud de esta mujer, María. Cómo amaba a Jesús. Cómo se deleitaba en aprovechar cada visita a su casa, cada visita a su persona físicamente. Cómo María se deleitaba al contemplar a su Creador, al Verbo de Dios, al Hijo de Dios, al Mesías, al Rey del universo y de la tierra, a nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente le dice Marta, ella, ¿qué fue lo que hizo? Cuando ella lo oye, se levantó deprisa. Jesús está aquí. ¿Qué le importó si estaban los demás por allá? Vámonos, Jesús viene. Se fue rápido. No, todo lo contrario, aquellas actitudes afanosas, turbadas. Vamos a tener, otra vez reunión, ¿no? Que vamos a hacer esto. Qué abominable actitud, de veras. Vamos a compartir, vamos a hacer esto en cosas espirituales. La queja, la cara, el mal gesto. Oye, es que vas a hacer esto. ¿Por qué yo? De veras, qué triste y qué lamentable ese tipo de actitudes. Dios no las quiere. Hermanos, Dios no quiere ese tipo de actitudes. Él te está llamando. ¿Por qué te vas a quejar si vas a venir a una reunión? ¿Quieres invitar a otra reunión? ¿Por qué te vas a quejar? ¿No? Eventos, hay retiros que tenemos, hay que disponer, retiro, ¿cómo retiro? Hermanos, ¿qué quieren un retiro? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad que cuando estabas en el mundo, una fiesta y no te decían dos veces?
¿Verdad que te alistabas a la fiesta mundana? ¿Verdad que luego, que vamos a ir de vacaciones, verdad que no ponías peros? ¿Y en las cosas de Dios mucho pero? ¿Qué pasa con ese corazón? Dios quiere que tengas un corazón de María. Que tengamos esa actitud, presta. Ella inmediatamente, Marta le dice, ella prontamente cuando lo oyó se levantó deprisa y vino ¿a quién? A Jesús. Vino a Jesús, una actitud de fe, una actitud obediente. Cristo le llamó. ¿Cómo lo tomó María? ¿Como un mandato o una sugerencia? ¿Y cómo se deben de obedecer los mandatos de Cristo? Prontos, con una actitud pronta. Ay, ¿a poco yo? Ay, ¿a poco? Hay que terminar con ese tipo de mentalidades, definitivamente. Se levantó deprisa y vino a Él. Cristo quiere que vayamos a Él cuando Él nos llama. Y Él nos llama todos los días. Y Él nos llama en cada reunión. Y Él nos llama. Hermanos, o andamos en el mismo canal o no andamos en el mismo canal. Te lo digo de parte de Dios. Jesús ya no quiere esas actitudes. Jesús quiere que cambiemos. Él quiere bendecirnos. Quiere bendecirnos. Pero sigamos viendo la actitud de María. Juan 11:30 y 31. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, o sea, no nomás es testigo Marta de ellos, sino aún también los judíos de la obediencia pronta, rápida de María hacia Cristo, siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Y no, ¿con quién iba a ir a llorar? Con Jesús. Con Jesús. Amados, es bueno llorar con Jesús. Es bueno ir a Él. Jesús dice, venid a mí, todos los que están, ¿qué? Cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu situación? Ve a Jesús. Él dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los voy a descansar. Es que solamente a María. No, Él nos invita a todos. Venid a mí todos, ¿qué? Todos los que están, ¿qué? Cargados y cansados, que yo, ¿qué? Los voy a hacer descansar. Vayamos a Jesús. Todos busquemos a Jesús. Apreciemos a Jesús. ¿Qué más? 32. Vamos a ver qué ocurre cuando María llega a Jesús. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Oh, amados, es que ¿quién nos iba a postrar a los pies de Jesús? Solamente alguien que amaba a Jesús, alguien que no estaba turbada y alguien que tenía fe, alguien humilde, alguien que reconocía siempre a su Señor. Le daba su lugar siempre a su Señor. Amados, fue a los pies de Jesús. ¿Quién es Jesús, amados? ¿Quién es Jesús, hermana, hermano, amigo, amiga? Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Debemos de creerlo y debemos de cambiar nuestra actitud para con Él. Debemos de adorarlo. Qué triste es que jóvenes, adolescentes o personas, esposas o familiares vengan a ese tipo de reuniones porque te traen y no por necesidad, no porque tú quieras conocer de Jesús. Ahí vienen los adolescentes de mala gana, ahí vienen ahí. Espérame, Dios quiere bendecir tu vida y vienes de mala gana. ¿Tú crees que Jesús siente bonito tu actitud? ¿Tú crees que Jesús siente bonito esa actitud, joven, amada persona, adolescente, niño? ¿Crees que Jesús siente bonito? No, no siente bonito. Él quiere que lo busques. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere que corrijas tu vida. Que cambies tu actitud, amada persona. Entonces vemos que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor. ¿Cómo le dijo? Señor, con S mayúscula. ¿Y qué significa Señor? Amo. En el griego es kurios, que quiere decir amo mío. María era esclava de Jesús. María era una adoradora de Jesús, una verdadera cristiana, una mujer realmente cristiana que amaba a Jesús. ¿No te gustaría ser como María? ¿A poco no se les antoja a ustedes, mujeres,
ser como María. A mí no me antoja, ¿sí me explico? A todos se nos debe de antojar, es precioso, es bonito. Copiar, imitar ese ejemplo. Siempre hablamos de hombres y todo. Ve también el ejemplo de esta mujer, piadosa, santa, obediente, humilde, adoradora. También copiemos este ejemplo de esta mujer. Amén. Es hermoso. Su humildad, su atención a la palabra, su obediencia, su prontitud. Le dijo, Señor, amo mío, Jesús, fíjate lo que le dice. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué es eso? Fe. Mucha fe. ¿Depositaba o tenía una confianza al 100% esta mujer a Jesús? ¿Para con Jesús? Sí. Hermanas, amigas, ustedes son mujeres. Tengan fe en Jesús. Hombres, varones, tengan fe en Jesús. Confiemos en Jesús. Acerquémonos a Él confiadamente. Vengamos a estas reuniones confiadamente, con fe, con una actitud humilde. Cambiemos esa actitud al venir a este tipo de reuniones o al buscar de Dios en oración o en la Biblia o en alguna otra reunión. Cambiemos esa actitud. Pero aquí no queda todo. Vamos a ver un dato importante para que sea de más bendición este testimonio de María. Dato importante. La Escritura dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama. ¿Saben ustedes quién era María? No era una Marta, una mujer recatada, no. ¿Sabes quién era María? Vamos a ver qué dice la Biblia. Juan 11:2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Dónde se dio esa circunstancia? En una casa que luego vamos a ver. Ese suceso. ¿Qué decía la gente de respecto a ese suceso? Esa mujer pecadora que llegó y derramó sus lágrimas y su perfume. Algunos piensan que es otro suceso, pero yo en lo personal, eso es lo que pienso, puedo estar equivocado, que María era esa mujer pecadora, esa mujer que estaba en una mala manera de vivir, que llevó y derramó su perfume a los pies de Jesús. Supongamos que no haya sido la mujer pecadora, porque la Biblia nos da algunos sucesos también al respecto de otra mujer que fue. Supongamos que no haya sido la mujer pecadora, que haya sido nada más María, la que en su corazón quería casarse y que tenía un perfume sumamente caro y que no le importó, pero carísimo, eso ya luego lo vamos a ver, que lo derramó a los pies de Jesús. Amados, esa es María, como tú la quieras ver. Ella fue la que ungió con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. ¿Se acuerdan de ese suceso en la Escritura? Si este hombre realmente fuera de Dios, sabría qué tipo y qué clase de mujer es la que está haciendo eso. Que es una mujer, ¿qué? Pecadora. Amados, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sí o no se cumplió eso en María? Se cumplió en María. Amó mucho a Jesús, porque Jesús la perdonó, porque Jesús tuvo misericordia de ella, y ella se entregó. No jugó a entregarse, no jugó a la cristianita, no jugó a eso. Ella realmente se entregó a Jesús como mujer. Si lo logró ella y lo pudo hacer ella, ¿no lo podrás hacer tú, adolescente, jovencita, amada persona? ¿No lo podrás hacer tú? Fíjate lo que dice Mateo 26:13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y hoy nos estamos acordando de ella, de ese suceso. Y siempre quedará en la historia hasta que Jesús venga. Y allá en la gloria eterna miraremos y conoceremos a María y siempre se recordará ese hecho. Ah, entonces tú eras María, la que atendió a Jesús, la que se entregó a Él, la adoradora, la que se humilló a sus pies, la que obedecía prontamente, la que lo valoró cuando Jesús visitó su casa, lo adoró. Y ella va a decir humildemente, sí, es que Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Dios, y Él es digno de eso
y mucho más. ¿Qué podrá decirnos esta mujer? ¿Sabes qué significa María? Vamos a ver el significado de María. Rebelde. Pues te digo que yo pienso que ella era la mujer pecadora. Antes de conocer a Cristo, de ser una adoradora, ¿era qué? Una rebelde, con todas las ganas. Pero cuando se entregó a Cristo Jesús, ¿cómo la miró Jesús? Como su princesa, su amada hija. ¿Cómo la miró Jesús? ¿Qué más significa María? Hermosa. ¿Qué más significa María? La elegida. Su parte no le será quitada. Su lugar no le será quitada. ¿Cuántas Marías Jesús quiere ver en estos tiempos y en este lugar? Deja esas sandalias o zapatos de Marta y ponte en el lugar de María. Cerremos nuestros ojos, por favor. Amados, hoy hemos aprendido la cura para no caer en afanes. Número 1, hay que tener una actitud humilde, de fe. Hay que ir a los pies de Jesús en adoración para escuchar su palabra. Como María lo hizo, y esa es la cura para los afanes, para los quehaceres, para las turbaciones. Hay que cambiar la actitud de Marta para tomar la actitud de María. Aprovechemos estos momentos para imitar a María. Digno, digno, Cristo eres digno, mi Cristo hace cosas lindas en mí. Tú eres digno de adoración, Jesús. Eres digno de que humillemos nuestros corazones y nuestras rodillas ante ti, Señor. Digno, digno, Cristo eres digno, mi Cristo hace cosas lindas en mí. Con amor guiándome para que pueda ver que Cristo hace cosas lindas en mí. Hoy tú nos has guiado, Jesús, a escoger la mejor parte, que eres tú, y tomar la actitud de María, Jesús. Con amor guiándome para que pueda ver que Cristo hace cosas lindas en mí. Hoy te adoramos, Jesús. Hoy te decimos que tú eres digno, Señor, de tomar nuestras vidas, de tomar nuestros corazones, nuestra alabanza y nuestra adoración, Jesús. Amada persona, pongámonos de pie y despidamos esta reunión con este canto hacia nuestro Señor Jesucristo. Él está aquí. Digno, digno, Cristo eres digno, mi Cristo hace cosas lindas en mí. Digno, digno, Cristo eres digno, mi Cristo hace cosas lindas en mí.
amor guiándome para que pueda ver que Cristo hace cosas lindas en mí. Gracias, Jesús, con amor guiándome para que pueda ver que Cristo hace cosas lindas en mí. Con amor guiándome para que pueda ver que Cristo hace cosas lindas en mí. Y es por eso que te alabo, porque tú eres Dios, el único Dios, mi Salvador. Y es por eso que te adoro, porque tú eres Dios, el único Dios, mi Salvador. Y es por eso que te alabo, porque tú eres Dios, el único Dios, mi Salvador. Y es por eso que te adoro, porque tú eres Dios, el único Dios, mi Salvador. Y es por eso que proclamo que tú eres Dios, el único Dios, mi Salvador. Y es por eso que te amo, porque tú eres Dios, el único Dios, mi Salvador. Y es por eso que te amo, porque tú eres Dios, el único Dios, mi Salvador. La 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 y es por eso que te amo, porque tú eres Dios, el único Dios, mi Salvador. El único Dios, el único Dios, el único Dios, mi Salvador, Jesús. Jesús.
Jesús. Te adoramos, Jesús. Hoy te adoramos, Jesús. Eres nuestro Dios. Eres mi Jesús. Eres mi Dios. Tú eres nuestro Dios. Nuestro ser, nuestro canto, nuestra adoración, Jesús, Hijo de Dios. Te adoramos, Jesús, te honramos, te alabamos, te bendecimos, Jesús. Gracias, Jesús.